Yo creo que lo que tenemos que hacer, algo muy fundamental, es superar radicalmente la noción de pecado. Por supuesto, para empezar, tenemos que superar radicalmente esa vinculación tan estrecha y tan antigua, aunque no primitiva y originaria, que tenemos entre el bautismo y el llamado pecado original. El pecado original, San Pablo no tenía ni idea del pecado original, y durante casi 400 años tampoco se habló del pecado original. El pecado original es una invención, entre comillas, de San Agustín, ¿no? Y San Agustín, bueno, pues inventó de alguna forma el pecado original, bueno, por su historia, por su psicología, también porque necesitaba entender por qué los niños, ya entonces los niños se bautizaban, porque se bautizaban los niños y no tenían pecados. Y claro, es que San Agustín tenía la idea del pecado muy arraigada. Esa culpabilización que tanto ha afectado al cristianismo occidental nos viene en buena parte de San Agustín. Entonces él no podía entender que los niños se bautizaran si no eran culpables. Y no podía entender que fuesen culpables si no es porque hubiesen contraído, por el solo hecho de nacer, alguna culpa que no era personal, sino entonces ¿qué era? Pues era el pecado que les venía de Adán y Eva. Más responde a una necesidad lógica y psicológica de San Agustín, liberarse de esa culpabilidad y entender el bautismo de los niños, que no por la realidad, por la vida. Y además, para justificar esa posición suya de que todos nacemos con un pecado, con una culpa que no es personal, sino que es la culpa de Adán y Eva que contraemos por ser concebidos, y además por ser concebidos de manera sexual por nuestros padres y de manera particular nuestra madre, para legitimar esa perspectiva y esa interpretación, San Agustín recurrió a un texto de Pablo, pero lo entendió mal. En Pablo, en Romanos 5, dice, la muerte entró en el mundo por el pecado. No, por Adán entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y todos morimos porque todos pecamos. Porque todos pecamos. Pero San Agustín, que sabía poco griego, entendió mal la palabra que traduce, que en nuestras Biblias se traduce ¿por qué? Y San Agustín lo entendió en el cual. Y en el cual se refiere a Adán. Entendió que esa expresión griega, efjo, de San Pablo, quiere decir en él, en Adán. En él pecamos. Todos morimos, pues en él pecamos. Eso no está en Pablo. Pablo dice, todos morimos porque todos pecamos. Otra cuestión es cómo haya que entender eso de que pecamos, eso de que morimos porque hemos pecado. No lo podemos entender así literalmente, claro. Pero quería decir que hay una mala interpretación de un versículo de Romanos 5:12 por parte de San Agustín. Y entonces, pues todo ese montaje de la relación entre el bautismo y el perdón de la culpa o del pecado original. Volvamos a Juan Bautista y a Jesús. La perspectiva de Juan Bautista y de Jesús no tiene que ver con nuestro pecado original, ni tampoco con nuestra perspectiva moralista, nuestra necesidad de vernos
libres de una culpa personal ante Dios, de ese miedo del tribunal, del juicio de Dios. No. La noción de lo que llamaban pecado los judíos, Juan Bautista, Jesús mismo, que les lleva al uno a ofrecer el bautismo, a Jesús a recibirlo. No es esta perspectiva nuestra tan jurídica, personalista, individualista, culpabilista, sino que pecado para Jesús y de manera especial para nosotros significa, lo podemos traducir, por todo eso que nos impide ser plenamente aquello que en el fondo de nosotros mismos sentimos que deseamos ser. De modo que pecado es el límite radical que sentimos en nosotros. O pecado es esta falta de armonía interna que vivimos. Pero pecado no es algo que hayamos contraído desde nuestra concepción. Pecado no es algo que nos venga por herencia desde los primeros padres. No tiene nada que ver con eso. Pecado no es una culpa contraída ante Dios. Pecado no es una culpa que necesite una expiación o unos ritos para la absolución. Esa es una perspectiva muy jurídico-penalista y culpabilista que es necesario desterrar de nuestro lenguaje teológico y de nuestra vivencia de la fe para sanearla, para purificarla, para liberarnos. Si no, no podemos anunciar el Evangelio de Jesús si lo seguimos ligando a esa perspectiva tan culpabilista que sin embargo todavía tan presente está. Y el pecado original, yo creo que habría que dejar de hablar de pecado en general, sobre todo de pecado original, y poner nuestra atención en el daño, traducir pecado por daño. Todos hacemos daño, todos sufrimos el daño. Bueno, ¿y el bautismo qué significa entonces? El bautismo no significa la absolución de una culpa, menos todavía la absolución de una culpa que no es ni siquiera nuestra, sino que los padres, los pobres, nos han transmitido por habernos generado de manera sexual. Pero es la culpa que nos viene de los primeros padres, que no existieron evidentemente de esta manera, ¿no? Liberemos nuestra fe de esa perspectiva. Y entonces, ¿el bautismo qué? Pues el bautismo es lo que el agua nos dice. Miremos el agua, saboreemos el agua, aunque digan que no tiene ni color, ni olor, ni sabor, pues vaya, sí, tiene el sabor de la vida, el agua. Y el agua es como la promesa de que nosotros podemos llegar a ser lo que somos, de que podemos recuperar la armonía que deseamos, de que esa liberación que añoramos es ya real en nosotros. Solo hace falta que adquiramos conciencia plena de nuestro ser profundo, que nos liberemos de esas asociaciones mentales, de esos esquemas mentales que nos distancian de lo que somos, que nos instalan en esa desarmonía y ruptura y desgarro con nosotros mismos, que nos llevan a compararnos, que nos llevan a ambicionar, a desear, a sentir resentimiento, envidia, a sentir miedo, complejos, culpas. Liberarnos de eso, no para seguir el primer impulso, no, para ser realmente lo mejor de nuestra posibilidad de ser, para adquirir la paz, la armonía interna, la plenitud y por lo tanto la fraternidad, las relaciones de reconocimiento, respeto, convivencia, paz profunda entre todos los seres humanos y todas las criaturas. De eso nos habla el agua en su humildad, en su sencillez, en su plenitud, en su transparencia, ¿no? Y en ese, como dice el Tao Te Ching, buscar los lugares más bajos
y no rivalizar con nada ni con nadie. El agua no rivaliza con nada ni con nadie, pero en eso es poderosa. Por eso es poderosa y fecunda el agua. Ser como el agua, poder ser como el agua es la promesa del bautismo. No por bautizarnos llegamos a serlo, pero es el gran signo de que podemos llegar a ser nuestra propia naturaleza profunda, hecha de libertad, transparencia, paz, fraternidad universal. ¿No? El bautismo de Jesús, el relato del bautismo de Jesús, lo dice a su manera. Voy a apuntar en un cuarto punto las imágenes del bautismo, que son tres. En el relato del bautismo, los tres sinópticos coinciden. Voy a leer el de Marcos en estas tres imágenes. En cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu descender sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tres imágenes: el cielo abierto, la paloma que desciende y la voz que se oye: tú eres mi hijo, mi hija. Esas tres imágenes son otra forma de decir el significado profundo del agua bautismal de Juan Bautista, del agua bautismal de Jesús. Nosotros nos bautizamos en nombre de Jesús, es la fórmula que se estableció desde muy pronto. Bautizarse en nombre de Jesús. Luego se dirá en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera fórmula fue en nombre de Jesús. ¿Qué significa? Pues realizar el mismo gesto profundo, vital, liberador del bautismo de Jesús. ¿Qué significó el bautismo para Jesús? Bueno, pues lo que dicen estas tres imágenes. El cielo se abre, la paloma desciende y la voz le dice: tú eres mi hijo. El cielo se abre, imagen apocalíptica, imagen epifánica, en una época en la que pensaba que el cielo estaba cerrado, un cielo plúmbeo, cerrado, pesado, oscuro. El cielo se abre. El cielo no es lo que está arriba, el cielo es la plenitud que la tierra está llamada a ser y puede ser. La plenitud que nosotros estamos llamados a ser y podemos llegar a ser. Eso es el cielo. El cielo es esa plenitud abierta, esa amplitud donde no hay asedio, ni opresión, ni asfixio, ninguno, ¿no? Podemos respirar, podemos sentir la plenitud y la anchura. En nuestros pulmones y en nuestro ser, el cielo está abierto. Vivimos en un cielo abierto. Y la paloma es una forma de decir, se discute qué significa exactamente, si es como el espíritu que aleteaba sobre las aguas del origen, del Génesis, o si es la paloma que anunció a Noé que la tierra de nuevo era habitable, o si es, en la tradición judía, aparece el símbolo del nuevo pueblo liberado, el Israel liberado. Bueno, en cualquier caso, la paloma es como el gran signo, la gran imagen de una gran novedad, una nueva historia que empieza, una nueva tierra habitable para todos, una nueva libertad interior que se traduce inmediatamente en fraternidad universal. Eso es la paloma, la paz, la comunión, la mesa compartida, una historia pacificada. La paloma, una nueva historia, un nuevo estreno, un nuevo inicio, una nueva creación. Y la voz, esta mañana decía muy bien,
Xavier Picaza. Dios es el tú eres. Dios más que un tú, tal como nosotros lo entendemos, porque para mí, al decir tú, me refiero a alguien que es otro, distinto, separado de mí. Dios no es ni otro ni separado de mí, pero es el que me funda, como yo, o lo que me funda, la que me funda, como queráis, más allá de todo número, más allá de toda imagen, más allá de todo género. Lo que funda la realidad en su ser siempre abierto al cielo, abierto. Eso es Dios. Tú eres. Pues esa voz es lo que el agua del bautismo nos indica a todos, o lo que nosotros expresamos cuando repetimos el gesto del bautismo. Eso no tiene ningún efecto mágico, no, es el signo de la realidad que reconocemos como nueva y como posible, y como incipiente, como germinando en nosotros, como real ya, si sabemos mirarlo así. Tú eres el hijo, la hija, es decir, la vida como acogida, la vida como dada, la vida como compartida, la vida como liberada y libre. Eso es, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero hijo, en este texto y en el Nuevo Testamento en general, no significa no sé qué filiación ontológica, no significa al mismo tiempo cercanía de Dios, pero liberadora. Era uno de los títulos del Mesías. Tú eres liberadora, tú eres liberador. Tú eres hijo, hija, significa tú eres libre, liberado, liberada, liberador, liberadora. Créetelo. Eso es el bautismo, ¿no? Esa es la vocación que el bautismo significa, que el bautismo nos anuncia y que en el bautismo corroboramos y afirmamos para nosotros y para aquellos y aquellas a quienes bautizamos. Lo de menos es que se bautice a los 2 años, si se quiere, o a los 2 meses, o a los 20 años. Bautizar a los 2 años, eso es bastante difícil de comprender en su sentido natural, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es rescatar el sentido profundo, el cielo abierto, la plenitud abierta, la historia renovada, la paloma, tu ser como acogido y como compartido en una misión liberadora. Bueno, el último punto, lo toco muy rápidamente, es Jesús sin Juan. Jesús sin Juan. Hemos visto a Jesús con Juan y con él se quedó, de él recibió el bautismo, más allá de esos esquemas ligados al pecado, al perdón, al bautismo para la absolución del pecado, más allá de esos esquemas. Pero poco tiempo después Jesús aparece lejos de Juan de nuevo. Y se nos dice que Jesús volvió a Galilea. Jesús volvió a Galilea. Jesús es un Galileo. Esa mera expresión, Jesús volvió a Galilea, nos habla de que Jesús hizo suya la realidad histórica, llena de malestares, de problemas, de conflictos ligados a la tierra, de propietarios de tierras, de deudas impagables, de propietarios despojados de su tierra, de arrendatarios que no pueden pagar las rentas de su tierra arrendada. Ahí es donde Jesús se inserta de lleno. Ahí es donde anuncia: llegaréis a ser de nuevo propietarios de esta tierra. Llegará la libertad, eso serán las bienaventuranzas. Jesús también en Galilea se identifica mucho con toda la tradición antigua de los profetas, de manera especial Isaías, los pequeños, los siervos, los humildes, los pobres.
que beberán y se saciarán con el agua. Con esa tradición profética se identifica Jesús. Eso leemos y escuchamos detrás de la frase "y volvió a Galilea". Galilea distinta de Judea, lejos del templo. Galilea encrucijada de caminos, una población no tan pura como los judíos de la provincia de Judea pensaban que eran ellos. Los galileos están mezclados. Los habitantes originarios de Galilea nunca habían sido eliminados del todo, en fin. Ahí es donde Jesús se inserta y va a anunciar enseguida la buena noticia del reino de Dios. Y aquí habría que, permitidme un minuto más, aquí es donde habría que referirse a las semejanzas y a las diferencias entre Jesús y Juan Bautista, porque por alguna razón Jesús dejó a Juan Bautista y volvió a Galilea. Y esa razón se puede entrever pues en el estilo de vida y en el ambiente vital y en el mensaje que anuncia Jesús. Por una parte, Jesús se parece mucho a Juan el Bautista, como él recurre al bautismo, como él anuncia el fin de este tiempo de opresión, como él se dirige solo a los judíos, pero sin excluir a otros de esa promesa de liberación, como él es crítico con el templo, como él anuncia y interpela urgentemente en relación con la justicia, se parece mucho a Juan Bautista. Pero hay cosas que a Jesús le diferencian de Juan Bautista. ¿Dónde vive Juan Bautista? Se nos dice que en el desierto. Jesús vive entre la gente. ¿Cómo vive Juan Bautista? Se nos dice que es un asceta. De Jesús se nos dice que compartía la mesa alegremente e incluso le llaman comilón y borracho. Juan Bautista ayunaba y a Jesús se le acusa a menudo de romper la ley del ayuno. Juan se vestía, se nos dice, con piel de camello. Jesús viste como viste la gente. De modo que el modo de vida es distinto. El lugar donde vive, el desierto, las aldeas y los pueblos y los caminos y las casas, es distinto. Y el mensaje. Juan Bautista anuncia el juicio, el fin de este orden viejo, injusto, opresor, pero a través de un juicio que es de salvación y de condena. Jesús también habla del juicio, pero en conjunto predomina llamativamente y sin proporción ni correlación ninguna, predomina la buena noticia, la gracia, ¿no? El tiempo de gracia, el año de gracia. No hay proporción entre la gracia que este nuevo tiempo, el fin del viejo orden, el comienzo del nuevo, es una gracia. La última palabra, la primera palabra es gracia, buena noticia, bondad, fe en la bondad, fe en la realidad última que él llamaba Dios como bondad creadora. Eso es lo primero y lo último y lo decisivo para Jesús. Mientras que en Juan el acento es mucho más duro, severo y parece como un esquema muy dual todavía, juicio y condenación para unos, salvación y liberación para otros. De modo que la comparación con Juan Bautista nos acerca a lo que es algo fundamental en la figura de Jesús en su tiempo, tanto en lo que le asemeja a Juan como también en aquello que le diferencia de él.
Bueno, no sé si todavía os queda aliento para... Sí. ¿No crees que lo que pudo pasar es que Jesús se identificó con Juan porque lo veía fenomenal y después él evolucionó y fue descubriendo otro Dios, otra religiosidad? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Desde cuando en Nazaret Jesús oyó hablar de Juan, hasta cuando convivió con él, hasta cuando se separó de él, claro, en Jesús se dio una evolución constante. Claro, sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que eso es lo que nos cuesta, pensar que Jesús fue un ser humano que evolucionó. Sí, claro, claro. Jesús fue un ser humano que evolucionó. Y Jesús es un ser humano dentro de la evolución de la especie humana. Y es un ser humano dentro de la evolución de la especie humana, dentro de la evolución de todas las especies vivientes, dentro de una evolución que todavía está abierta, lo cual no le quita nada a Jesús, simplemente le arraiga en esta maravillosa realidad misteriosa que llamamos la vida. La vida que es dinamismo, la vida que está siempre abierta a más. El cielo está abierto y Jesús no está en el final de esa historia de la vida abierta, sino está donde está. Como nosotros estamos, ¿dónde estamos? ¿No? La dificultad que tuvieron los cristianos para aceptar el bautismo viene después de la espiritualización que hizo Pablo de Jesús, que se olvidó totalmente de que era un ser humano. Sí, pues sí, es verdad, efectivamente. Claro. Una vez que los cristianos, es Dios, es hijo de Dios, es la... Y ahora sí. Fue bautizado por Juan, no casa. Claro. Sí, sí. Pablo no lo conoció a Jesús. Pablo reconstruyó su imagen de Jesús como el Mesías crucificado, que había muerto por nuestros pecados. Y lo que en Jesús había sido el centro de su mensaje, el reino de Dios, es decir, la presencia liberadora de Dios, empezando por los más oprimidos. Ese mensaje, y liberación significa liberación integral, pues ese mensaje pasó a ser fundamentalmente perdonando los pecados en San Pablo. Perdón de los pecados. Y claro, una vez pasados esta perspectiva, Jesús se convierte en aquel que expía por nosotros, no en aquel que necesita ser expiado. Una vez pasado al esquema de la culpabilidad, de la expiación, de la absolución, del pecado y tal, entonces a Jesús hay que apartarle de ese esquema y el bautismo deja de ser comprensible, pero el bautismo deja de ser comprensible o más, deja todavía más de ser comprensible una vez que separamos a Jesús de esta historia. Sí. Yo quería decir que lo han dicho de pasada, lo de, o sea, Jesús lo hace junto con el pueblo, donde estaba toda la gente que acudía, que no eran de Jerusalén, sino de las aldeas, el pueblo normal y corriente, ¿no? Ese otro elemento, aparte del cielo, de la paloma y de todo lo demás, ¿no? O sea, el que fuese con toda la gente y luego lo de las tentaciones. Si eso forma parte de esa pericopa. Sí, ambas observaciones son muy importantes. Primero, que Jesús es uno más, Jesús aparece como uno más, que comparte un sueño, el sueño de un pueblo que se siente oprimido y que al mismo tiempo siente un gran anhelo y una especie de expectación inminente, de una liberación inminente. Eso estaba muy extendido. Eso es lo que Juan lleva dentro y anuncia, y eso lo comparte Jesús, y lo compartió mucho más en su cercanía a Juan Bautista. Uno más que comparte es el dolor de la situación y el sueño de la liberación.
Y el bautismo es un símbolo del paso a esa nueva realidad o el gesto de preparación para esa nueva historia que quiere inaugurar y que él quiere anticipar y realizar. A eso se dedicó. Y en segundo lugar, las tentaciones, el relato de las tentaciones está seguido del relato del bautismo. Y después de acabado el relato del bautismo, dice el texto, y el Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado. Claro, he dicho que en las tres imágenes que expresan de alguna forma lo que es el bautismo, el cielo abierto, la paloma, la nueva creación. Tú eres hijo, tú eres Mesías. Estaba en juego la promesa y la realización de ese mesianismo, de esa nueva historia, nueva tierra. La tierra de la libertad, la tierra compartida, la tierra abierta, sin fronteras. Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se realiza ese mesianismo? ¿Cómo? Bueno, pues es muy revelador que justo a continuación del relato del bautismo, el Evangelio nos narre las tentaciones. Claro, las tentaciones se convirtieron en igual de enigmáticas que el bautismo una vez que entendemos la tentación como tentación moral, si caeré, no caeré, soy libre de caer, no caer, y si caigo soy culpable. Y Jesús, ¿cómo fue tentado? No fue tentado por dentro, fue tentado por fuera. Explicaciones escolásticas, pero que olvidan que Jesús es de nuestra condición y que olvidan que nuestra condición, lo fundamental de nuestra condición no es si somos culpables, si no somos culpables, ni siquiera si tenemos esa facultad que llamamos libertad, si no la tenemos. No, nuestra condición es que somos seres inacabados, que somos seres limitados, que somos seres, por eso, en conflicto con nuestro propio ser, desgarrados de alguna forma. Y entonces la tentación es como decir, bueno, pues esta vida, con sus claroscuros, con su carácter itinerante, con su carácter contingente, con su carácter de inacabamiento, de limitación, de querer y no poder, de una libertad que no se da, que aspiramos a ser libres, pero no somos libres. Bueno, la tentación es el camino de una vida inacabada, es el camino, ¿no? La condición de caminantes, ¿no? Y por eso tenemos que cuidar nuestra manera de caminar con otros, ¿no? Y es ahí, cuidando ese camino, como anticiparemos pues ese mesianismo, esa nueva creación que el bautismo significa y que Jesús anunciará como reino de Dios, y que nosotros, igual que Jesús, debemos seguir esperando, no como quien aguarda algo que vendrá o no vendrá, sino esperando como quien en el aliento vital hace presente eso que desea y que sueña para sí y todos, ¿no? Sí. Yo he oído, cuando dice el bautizo que baja el espíritu como una paloma, más que convertido el espíritu en un ave, no es eso, sino que baja igual que baja una paloma, el vuelo de la paloma cuando baja, sí, es un poco diferente, entonces, sí, como marcando así la bajada. Sí, bueno, sí, es verdad, se puede traducir y se puede entender así, ¿no? Descendió como desciende una paloma, no en forma de paloma. También se dice en forma de paloma expresamente, pero ese en forma se puede entender también de la manera como baja. Lo mismo da. Lo mismo, en el fondo, sí, en el fondo significaría lo mismo. En fin, la presencia, la cercanía de esa nueva historia que se estrena, ¿no? O digna de ser estrenada, la nueva creación.
Yo quería comentar es que sobre esta interpretación del bautismo, Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret hace también una advertencia, ¿no? Dice que hay ciertas tesis de teologías liberales que presentan excesivamente ese pasaje como una vocación que surge de Jesús a raíz del bautismo, etc., ¿no? Esta tesis que tú defiendes, con bastante sentido, pues yo va un poco quizá en ese peligro, ¿no? En humanizar demasiado, o sea, intentar interpretar desde una erudición de teología liberal y salirnos un poquito de lo que es efectivamente, porque en los textos no habla de nada de esto, ¿no? Estas interpretaciones tan eruditas tampoco, ¿no? De que evoluciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo quiero decir aquí también. Bueno, evidentemente esa es la perspectiva de Benedicto XVI. La cristología de Benedicto XVI es una cristología que contrapone lo humano a lo divino y que entiende lo divino como algo añadido, como algo sobrevenido, como algo superpuesto y como algo contrapuesto a lo humano. Bueno, yo creo que no digamos que sea ni erróneo ni menos verdadero. No, bueno, pues son perspectivas distintas. A mí me parece que el Evangelio tampoco dice eso. También eso es una interpretación. Es una interpretación que se impuso desde bastante pronto, es decir, Jesús como una forma humana del verbo, del logos o del Hijo o de la segunda persona de la Santísima Trinidad ya en el concilio de Nicea, que desciende, que se encarna, que aparece en la tierra, pero como un extraterrestre, como un extraterrestre que se encarna en la tierra. Bueno, pues son diversos esquemas para hablar de Dios y para hablar de la presencia, de la manifestación o de la encarnación de Dios. Yo creo que son lenguajes distintos y, bueno, también puede ser válido en cierta forma, pero yo creo que no puede ser utilizado ese esquema para decir que el otro es erróneo. El dogma se interpretó más en ese esquema. El dogma de Nicea se formuló en el 325. Creo que sería abusivo decir que nosotros debemos seguir repitiendo exactamente la imagen conceptual y el lenguaje que utilizaron hace justamente casi 700 años. En nada seguimos hablando de la misma forma que hace 1700 años. ¿Por qué en teología vamos a seguir hablando igual? ¿O es que la teología se sale de la vida? No, la vida, por eso que hemos dicho, la vida emerge, la vida crece, la vida cambia, la vida se recrea. Pues el lenguaje vital ha de funcionar como la vida, y el lenguaje en todos los campos, queramos o no, funciona de hecho así. Me parece que debiéramos por lo menos abrir un espacio de libertad, como se abre el cielo del bautismo, para reconocer la validez de otros lenguajes, para hablar de Dios o para hablar de Jesús e incluso de su divinidad, porque cuanto más se afirme la humanidad de Jesús, no es que se ponga más en tela de juicio la divinidad de Jesús, es justamente lo contrario, que lo que llamamos la divinidad de Jesús es precisamente el fondo humano, más humano de Jesús. La fórmula lograda de Leonardo Boff: cuanto más humano, más divino, porque si no estaríamos contraponiendo Dios y humano y nos haríamos unos galimatías tremendos, como de hecho se hicieron desde los primeros siglos una vez que se adoptó el esquema platónico en vez del esquema judío. Todavía en los evangelios subyace, está muy presente y muy claramente formulado el esquema judío. Jesús es un hombre, un profeta, que siente una llamada, que es fiel a esa llamada, que se abre, que busca, que encuentra, que sigue su llamada interior, es fiel
al espíritu, en ese sentido, porque es caminante, bueno, pues siente la dificultad, el conflicto, la tentación, el pan, la torre, la utilización de Dios en el servicio, pues las dificultades y los conflictos de nuestro camino, el de todos. Los evangelios utilizan ese esquema. Y esa será la primera cristología, esa será la primera teología de esquema fundamentalmente judeo-cristiano, salvo, las dos excepciones son que Juan introduce el otro esquema del verbo, del logos que habitaba arriba, según el imaginario neoplatónico o platónico o estoico, y que desciende. Y Pablo, de alguna forma, tiene también relación con ese esquema, porque sobre todo en Colosenses, no tanto Pablo él mismo, sino Colosenses y Efesios, que son posteriores a San Pablo y que adoptan el esquema muy helenístico de la sabiduría bíblica, que es una forma de decir Dios y que de alguna forma se hipostasia como personaje distinto y cada vez más se identificará con otro personaje y a Jesús con ese otro personaje junto a Dios encarnado. Pero son dos esquemas y el de los sinópticos es el primero, ¿no? Y durante los primeros santos padres, bueno, bastantes de ellos comparten este esquema. Y lo que introducirá muchos debates y discusiones sin fin es la adopción dogmática. El primer dogma es, formalmente así definido, es Nicea. Y una vez que se impone eso como dogma, y el que no lo acepta como arrio es desterrado por Constantino. Constantino fue el que convocó, el que propuso la fórmula y el que la impuso, ¿no? Bueno, pues una vez que se adopta esa fórmula, pues ya no se sabe cómo entender a Jesús. Ya no se sabe cómo entender a Jesús porque contrapone lo humano y lo divino. Y después de Nicea hasta Calcedonia, después de Nicea hasta Constantinopla, son 70 años, 381 Calcedonia. Hay ciudades en las que hay 4 obispos y los 4 son de cristologías distintas y los unos dicen que los otros están en el error. Nicenos moderados, arrianos y semiarrianos, es que no se aclaran. Claro, entonces Teodosio, otro emperador, una vez que se hace con las dos partes del imperio, 378 por ahí. En el 381 convoca el concilio donde impone para todo el imperio la fórmula nicena estricta. Pero claro, las dificultades no desaparecieron con eso. Y 70 años más tarde, en Calcedonia, de nuevo se volverá... Bueno, mientras tanto, siguen y siguen las discusiones. ¿Por qué? Como la raíz del pecado original en San Agustín está en una mala interpretación de un versículo de San Pablo. La raíz de todas estas complicaciones teológicas que todavía arrastramos está en la oposición de lo humano y lo divino. O en la comprensión de Dios como una entidad separada, extraña, exterior. Y entonces no hay forma de compaginar eso en una persona humana cuando para los judíos, San Pedro, que era un judío y que es seguidor de Jesús, no tiene ningún problema en reconocer a Jesús como profeta y como Mesías y como Hijo de Dios. Pero todavía no se le ha complicado la mente, ni nadie le ha llamado por ello hereje, pues por no haber adoptado un esquema muy ontologista y muy esencialista y un lenguaje de usía, es decir, de esencia distinta, separada, divina, y eso condiciona la manera de entender la encarnación.
Si a Pedro le hubiesen impuesto el dogma de Nicea, Se hubiera muerto de risa. entonces, a ver, yo entiendo muy bien, porque, hombre, eso, yo también me he empapado de esa cristología tradicional y muy dualista, y de esa teología en conjunto. Y entiendo muy bien que, pues, Benedicto XVI se aferre a ese esquema. Lo que no entiendo tan bien, sí lo entiendo, pero me cuesta más aceptar desde un punto de vista cristiano y eclesial abierto, es que se empeñe en negar toda otra forma de hablar, toda otra forma de entender, ¿no? Y que se estreche el margen, ese conflicto de interpretaciones que hemos dicho que hubo respecto de Juan. El conflicto de interpretaciones tenemos sobre todo, es que el lenguaje humano es conflicto de interpretaciones en la medida en que yo ya conmigo mismo tengo conflicto de interpretaciones, pues si hablo con otro, no. Entonces yo creo que la Iglesia debiera dar, más que ninguna otra institución, ejemplo de esta apertura mental y cordial para reconocer que, bueno, pues que lenguajes hay distintos, que concepciones puede haber distintas, teologías puede haber distintas, y que lo que llamamos propiamente fe, lo dijo Santo Tomás de Aquino, si hiciera falta alguna autoridad, que la fe no se identifica, tú, Dominico, no se identifica con la fórmula, ¿no? La fe no se identifica con la fórmula, sino con aquello a lo que se refiere la fórmula. Distinguir significado y referente es fundamental para hacer teología, porque si no estamos reduciendo todo lo que decimos acerca de Dios, de la fe, a lo que significan nuestras fórmulas. Pero nuestras fórmulas significan, pues, realidades que entran en nuestros esquemas mentales, pero la realidad de la que hablamos supera siempre los esquemas mentales. Bueno. A mí me sigue fastidiando que cuando decimos Jesús es igual a nosotros, inmediatamente, menos en el pecado. Si tuviéramos una noción de pecado, como tú nos has descrito, y esto fuera un poco más el común pensar, pues Jesús era un ser limitado, por eso progresó, cada vez fue menos limitado. La evolución supone que careces de algo que luego vas explotando y llegas a plenitud, o una plenitud relativa. Y yo me la imagino así a Jesús, progresando adecuadamente. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta darle la figura de honor. Yo creo que ni siquiera a Dios deberíamos entenderlo, lo que el misterio de la vida, lo que es, como posibilidad siempre abierta, y al mismo tiempo esa posibilidad que se instala como realidad anticipada o anticipándose, más allá de nuestros esquemas, que son siempre fragmentarios, porque están condicionados por el tiempo y el espacio. Bueno, entonces, a Dios tampoco debemos o tenemos por qué identificarlo con la plenitud inmóvil, estática, no. ¿Y por qué no como creatividad, como dinamismo, como movimiento? ¿Y por qué no incluso como invención, contingencia? Todas las palabras se nos quedan cortas y hay que saltar siempre de una imagen a otra, pero evidentemente yo creo que la evolución, si aceptamos el hecho de la evolución, como debiéramos haber aceptado ya, en sus últimas consecuencias nos obligaría a hablar de otra forma de casi todo, del ser humano, ¿no? Digamos, de nuestra pobre especie,
en fin, que todavía no alcanza aquello hacia lo que camina, pero no sabemos. El camino está abierto y la evolución nunca tiene metas preestablecidas. Nos obligaría a hablar de otra forma de la libertad, nos obligaría a hablar, como dices, de otra forma de esto que llamamos pecado, culpa. Y pecado grave es cuando haces algo malo de por sí, con conciencia, con advertencia plena y con plena libertad. Imposible. Dos condiciones absolutamente imposibles si es que tomamos mínimamente en serio nuestro carácter, nuestra condición evolutiva en la vida. Bueno, pues nos obligaría también a hablar de otra forma del misterio último que llamamos Dios y de otra forma, pues de Jesús en quien nos reconocemos como misterio, como don y como vocación, ¿no? Yo no me atrevía tanto, pero está muy bien. Sí. Yo creo que quería compartir respecto a ese terreno peligroso de tomar a Jesús por excesivamente humano. Quería hacer ver también el peligro real de tomarlo por demasiado poco humano. Porque una persona como nosotros puede llamarnos a vivir como Él ha vivido y despertar nuestras entrañas. Alguien que no es como nosotros siempre nos va a dejar una distancia. Como Él es tal, yo no puedo vivir como Él. Y el peligro de tomarlo por demasiado poco humano es ver cómo vivió Él y cómo vivimos nosotros. Si no hay una identificación, es difícil que alguien me llame de verdad, me llame desde las entrañas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando resulta que Dios es creación, soplo de vida, y resulta que se queda fuera y que luego tiene que haber otra cosa que arregle el soplo, a Dios creador lo dejamos muy mal. Es muy mal creador. Entonces, no sé cómo se cuadra eso, de que Dios crea mal y luego el mismo Dios que ha creado mal tiene que venir a arreglar de diferentes maneras. Parece un poco raro. Sí, bueno, nosotros de todos modos seguimos, comparto plenamente tu reflexión, de todos modos, eso que llamamos mal, pero que hay que entenderlo mejor como no acabado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hablar de Dios en ese esquema? Pues tampoco sabemos muy bien. Callando y esperando. Y yo creo que dando fe, callando, pero dando fe. Es decir, dando confianza dando confianza vital a ese latido y a ese respiro, a ese aliento que está en nosotros y que está en el corazón del átomo y en la danza del electrón y en el movimiento de los protones y de los neutrones y de los neutrinos y no sabemos más, ¿no? Dando fe. Hombre, hay un espíritu que habita todo y, ¿por qué no decir? También Dios es como una enorme posibilidad haciéndose o hecha, pero que nosotros no podemos decir, sino en el esquema temporal haciéndose. Sabemos que ese esquema temporal haciéndose tampoco es adecuado del todo, pero bueno, un día decimos es la plenitud en el corazón del tiempo inacabado y otro día decimos es la compañía que nos habita en nuestro camino inacabado. Bueno, tenemos que cambiar de una imagen a otra y nunca cerraremos la realidad en nuestro lenguaje, ¿no? Y bueno, no sé, creo que decías otra cosa. Sí, que efectivamente esa contraposición entre lo humano y lo divino.
problema que surgió entre los cristianos a la hora de entender a Jesús, y muy pronto, fue la negación de su humanidad. No la negación de su divinidad. Pero ni San Pablo ni San Pedro, San Pedro y San Pablo son muy distintos. San Pablo era de Tarso, una ciudad totalmente helenística, de cultura totalmente griega, y San Pedro, griego seguramente no sabía, más que algunas palabras sueltas, y de esquemas platónicos y estoicos y de literatura, nada, de nada. Pero San Pedro no tenía ninguna dificultad para reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pero entendiendo como Hijo de Dios lo que era coherente en el esquema de un judío, para quien estamos llamados a ser hijos de Dios, es decir, proximidad y plenitud divina en nosotros. Y esos son los profetas, y eso creían que eran los reyes los que pensaban que los reyes estaban más cerca de Dios, y eso reconocían del Mesías, porque iba a ser, en fin, la manifestación de lo divino en lo humano, como lo más humano. En ese esquema, Pedro no tenía ninguna dificultad de confesar a Jesús como Hijo de Dios. Básicamente lo mismo que decir Mesías, ¿no? Más difícil era confesarle como Hijo del Hombre, pero tampoco tenían ninguna dificultad, porque y ese esquema lo introdujo Pablo. Jesús es Pablo, y para toda la tradición judía esto era muy coherente. Jesús es el justo o el profeta injustamente condenado, a quien Dios ha exaltado. Después de morir, pues Dios lo ha levantado, pensando que Dios estaba arriba, ¿no? Y que volverá. No hace más que atribuirle a Jesús categorías que estaban ahí y que aplicaban a una figura que no se sabe muy bien exactamente lo que significaba todavía, la del Hijo del Hombre, que significaba el pueblo de Israel de los últimos tiempos, que tal vez significaba una figura personal, individual, eso parece que es posterior, pero se lo aplicaron a Jesús. Esto fue la gran invención cristiana para entender a Jesús. Jesús es el profeta justo, exaltado por Dios, y que ha sido investido como Hijo del Hombre, que volverá para que se realice aquello que él anunció, que él anticipó en su manera de vivir, y que sin embargo todavía no se ha realizado, ¿no? Eso era coherente. La dificultad surgió muy pronto con otras maneras de pensar que dejaron ya muy pronto, docetismos, etcétera, de entender a Jesús como verdaderamente humano, y empezaron a entenderle en otros esquemas, ¿no? Bueno, yo creo que ya... Gracias.